Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Que Dios los continúe bendiciendo. Estoy muy feliz de estar acá una vez más para compartir la palabra de Dios. Es algo que creo que es una de las cosas que Dios me ha permitido hacer en mi vida, que más disfruto hacer, que más me gusta hacer. Entonces, voy a hacerlo para darle la honra y la gloria a Dios en esta noche. Yo quiero invitar a cada uno de ustedes que abra sus Biblias en el libro de Colosenses, en el capítulo 2. Estamos estudiando el libro de Colosenses, vamos a ver el versículos del 11 al 15 el día de hoy. Capítulo 2, versículos del 11 al 15. Ahí donde está usted, le quiero pedir que tome una actitud de reverencia. Vamos a poner en manos de Dios lo que vamos a hacer. Dios, quiero darte las gracias, infinito y maravilloso Dios, por darnos esta oportunidad tan linda de poder reunirnos un día más, Dios, para compartir tu palabra, para escuchar de tu palabra, para darte la honra y la gloria a ti, en alabanza, en adoración, en ofrendas, en todo lo que nosotros hacemos. Gracias, Padre precioso. Queremos pedirte que el día de hoy hables a nuestros corazones, Dios, que prepares verdaderamente nuestros corazones para que tu palabra dé el fruto que tú ya planeaste que ella diera. Espíritu Santo, me pongo a tu disposición y te pido que seas tú hablando a través de mí, Dios, que ninguna palabra de parte mía salga de mi boca, sino que seas tú, Espíritu Santo, hablando en todo momento a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Versículos del 11 al 15. Dice la palabra de Dios: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultándoos con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo quiero que esta noche, quiero pedirle verdaderamente que usted me preste atención, que le preste atención a la palabra de Dios, no porque sea yo el que la va a decir, sino porque es Dios quien quiere hablarnos a nosotros a través de su palabra. Yo sé que esto es una enseñanza, algunas veces es más difícil conectarse, pero yo quiero y yo creo que todos podemos entender claramente la enseñanza, así que les ruego su atención. Pensemos en una cosa: las sanidades que Jesucristo hizo, las sanidades físicas, eran un aspecto esencial en el ministerio de Jesús acá en la tierra. A través de las sanidades Jesús manifestó a los hombres que Él era el Mesías. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Él demostró su poder cuando Él realizaba una enfermedad. También hizo manifiesto a los hombres su compasión, o la compasión que Dios tenía. A la hora de Él querer sanar a una persona, Él estaba manifestando su compasión para con los hombres. Hay algo que es muy importante que me gustaría que todos notáramos, y es que las sanidades que nuestro Señor Jesús obró también ilustran un principio que es muy importante, y ese principio es el de la salvación. Ahorita lo vamos a entender mejor. Cuando Él sanaba a una persona, restablecía por completo, restablecía por completo su salud física. Juan 7:23 dice en forma de pregunta: ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Jesús mismo está dirigiendo estas palabras. Cuando Él sanaba a alguien, su cuerpo, su salud física era restablecida por completo, y por ahí vamos a asociarlo con la salvación, y es de esta doctrina de la que vamos a hablar el día de hoy, que es una de las doctrinas o la más importante para nosotros. De la misma manera que Jesús restableció por completo a las personas que sanó en su cuerpo físico, o sea, le restableció por completo su salud, de esa misma manera Él provee una salvación que es completa
cuando sana el espíritu de un hombre que antes estaba muerto. Y ya vamos a entender un poco mejor qué quiero decir cuando digo que antes estaba muerto. Esta salvación de las que yo le vengo a hablar a ustedes el día de hoy, no necesita nada que venga de parte del legalismo o del misticismo o de ningún otro tipo de filosofía de hombres. Es un asunto mero y netamente de parte de Dios. Es un asunto que viene únicamente de parte de Dios. Nada del legalismo o del misticismo o de ninguna filosofía de hombres tiene que ayudarnos o nos ayudaría en esta salvación. Creo que ese tema lo vimos hace 15 días y estuvo bastante claro. Cuando una persona viene a Cristo mediante la fe salvadora, que solamente puede ser la fe que ponemos en Él, o sea, en Jesucristo, se convierte en una nueva criatura y sucede que, como dice 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando una persona viene a Cristo, se hace o se convierte en una nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Vimos en la lección anterior, no sé si alguno se recuerda, exactamente en el versículo 10, que los creyentes están completos en Cristo. Pablo nos enseña ahora en los versículos del 11 al 15, tres aspectos de este estado, de donde nosotros estamos completos en Cristo, que es lo que quiero que el día de hoy usted y yo podamos estudiar y entender claramente. Quizás muchos de ustedes ya lo han entendido, pero hoy Dios quiere refrescarnos la mente a través de su palabra. Estos tres aspectos son que en Cristo nosotros tenemos una salvación completa, de la misma manera que tenemos un perdón completo y también una victoria completa. Salvación completa, perdón completo y victoria completa. Si Dios nos permite, vamos a poder desarrollar los tres puntos el día de hoy. Y si no, hasta donde Él quiera que lleguemos, porque el tiempo es suyo y nosotros solamente somos sus servidores. Los quiero invitar en esta noche a estudiar estos tres aspectos importantes conmigo. El primero que vamos a ver es una salvación completa. Versículos 11 y 12. Leo para ustedes. Recuerden, si ustedes quieren anotar las citas, como esto es una enseñanza, para mí es muy difícil permitir buscar siempre cada uno de los versículos que yo doy, entonces yo se los leo para que ustedes puedan nada más anotarlos y hacer como los hermanos de Berea y llegar a la casa y examinar que les estoy dando una verdad. Dice así: en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultándonos con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Yo quiero que pongan un poquito de atención, porque para que podamos entender esto, tenemos que entender un poquito lo que estas palabras significan o lo que la historia quería decir en aquel momento. Bueno, los judaizantes o judíos enseñaban la necesidad de la circuncisión para lograr alcanzar la salvación. Ellos enseñaban que era necesario ser circuncidado para poder alcanzar una salvación. Explico brevemente. Cada niño judío era circuncidado al 8º día de su nacimiento. Eso lo podemos confirmar en Levíticos 12, versículo 13. Esa era la señal de que pertenecía a la nación del pacto. Eso también lo podemos confirmar en Génesis 17, versículos 10 al 14. Este pacto fue un pacto que Dios hizo con Abraham. En la historia de Israel han existido dos maneras de pensamiento en cuanto a la circuncisión que brevemente vamos a ver. El primero sostenía que la circuncisión era suficiente para la salvación. Oigan, el primer aspecto sostenía que la circuncisión era suficiente para la salvación, ya que mediante esta un individuo se garantizaba una afiliación a la nación del pacto. Mediante esta circuncisión ellos creían que un individuo se garantizaba una afiliación a la nación del pacto. Entonces ellos creían que mediante esto eran salvos. O sea, veían la circuncisión
como algo necesario para la salvación. Debemos de estar claros que esta manera de pensamiento estaba completamente errada, estaba completamente equivocada, puesto que Pablo dice claramente en Romanos 9:6 que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pablo dice en Romanos 9, versículo 6, que no todos los que descienden de Israel son verdaderamente israelitas. Entonces por ahí ya podemos decir que eso no estaba completamente de acuerdo a la verdad bíblica. La segunda posición sostenía que la circuncisión, y pongámosle atención a esta todavía más, sostenía que la circuncisión era solamente una demostración exterior de que el hombre había nacido en pecado y que necesitaba en algún momento ser limpio. Era solamente una demostración de que el hombre había nacido en pecado y que en algún momento necesitaba ser limpio. Esto es circuncisión para los que no entienden. El corte del prepucio del órgano reproductor masculino era una manera de demostrar que el hombre necesitaba ser limpio desde lo más profundo de su ser. Circuncisión era el corte, esto solamente para aclarar lo que es circuncisión, era el corte del prepucio del órgano reproductor masculino. Pero esto simbolizaba o demostraba que el hombre necesitaba ser limpio desde la parte más profunda de su ser. Usted se preguntará ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, ninguna otra parte del cuerpo del hombre podía representar la máxima profundidad de su ser, puesto que el órgano reproductor masculino es la parte del hombre que genera vida. El órgano reproductor masculino es aquella parte del hombre que genera vida. Entonces, esta vida que el órgano reproductor masculino genera era una vida pecaminosa, porque todo lo que viene del hombre es del pecado. Entonces, esta era la parte más profunda con la que Dios quería decir que se necesitaba una limpieza, se necesitaba un cambio. Esta es la posición bíblica. Desde el principio, la circuncisión quiso ser utilizada como un símbolo, escuchen bien, como un símbolo para ilustrar la necesidad desesperada del hombre de ser limpio allá en lo más profundo en su corazón. Necesitaba ilustrar la desesperada necesidad de que el hombre necesitaba ser limpio allá adentro, en la parte más profunda de su ser, o sea, en su corazón. En Deuteronomios 10, versículo 16, Moisés mandó al pueblo de Dios diciendo estas palabras: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Estamos viendo que desde ya en el Antiguo Testamento vemos que el mismo Moisés, a quien Dios le entrega la ley, está hablando de que la circuncisión verdadera era allá adentro, en la parte más profunda, en nuestro corazón. Deuteronomios 30, versículo 6, añade, como para dar más en claro, y dice: y circuncidará, esto ya es hablando del futuro, esto es profético, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Oiga, era una representación solamente la circuncisión de que había que limpiar algo desde lo más profundo de nuestro ser, no simplemente lo que ellos creían, que ya se cortaban el prepucio y ahora ya iban a ser salvos. No, Dios iba a circuncidar una parte, y era la parte más profunda de nuestro ser, y en este caso es expresada como el corazón. Nosotros los cristianos, en el día de hoy, no necesitamos este rito de la circuncisión, puesto que Pablo afirma que ya hemos sido, y ahí lo pueden ver en el versículo, que ya hemos sido circuncidados con circuncisión no hecha de mano. Oiga, hemos sido ya circuncidados con circuncisión no hecha de mano. La circuncisión que teníamos antes la hacían los hombres. Esta circuncisión es una circuncisión no hecha de mano.
no es hecha por parte de los hombres. El propósito principal de la circuncisión que hace Cristo en nosotros es el de renovar, oiga, el de renovar el cuerpo pecaminoso carnal del que habla este mismo texto. El propósito de esta circuncisión es el de renovar ese cuerpo pecaminoso carnal del que habla el texto. Dice, renovando nuestra naturaleza pecaminosa y caída que existe en cada ser humano que lo domina antes de recibir la salvación que solamente viene de Cristo. Es un asunto de cambiar eso, es de cambiar esa naturaleza vieja por poner una naturaleza nueva, cambiar esa naturaleza que nos dominaba antes por poner una naturaleza nueva, una naturaleza buena. Los cristianos hemos sido limpiados de este dominio mediante una circuncisión, y vuelvo a repetir, una circuncisión no hecha de mano, es decir, no es algo físico, sino algo espiritual. Es algo más que lo físico que ellos estaban acostumbrados a hacer y por lo que ellos estaban equivocados. Es algo más, es algo espiritual, la circuncisión de la que estamos hablando acá. Cuando esto pasa, cuando Dios llega a nuestro corazón y trae nuestra salvación, Él circuncida la parte más profunda de nuestro ser. Él cambia esa humanidad mala que había y pone una humanidad buena. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿y entonces ya no volvemos a pecar si esto pasa? Tal vez usted alguna vez se ha preguntado, y cuando dice, y he aquí todas las cosas son hechas nuevas, podemos pensar, ¿y entonces ya no volvemos a pecar? Pablo muy personalmente responde a esa pregunta que usted y yo podemos tener el día de hoy en Romanos capítulo 7, del versículo 15 al 23. Voy a leérselos igualmente, rápidamente. Dice, porque lo que hago, dice Pablo, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Yo creo que con ese versículo o con esos versículos nosotros podemos preguntar claramente si es que un cristiano, un hijo de Dios, al ser cambiada esa naturaleza, ya no vuelve a pecar o sí vuelve a pecar. Pablo dice que él hace algo que no quiere hacer, porque dentro de él no quiere hacer el pecado, pero algo que mora en su ser, la carne, lo jala hacia otra ley, a hacer algo que no es exactamente lo que él quiere hacer. Creo que debemos de recordar que aunque nuestro ser interior ha sido ya redimido, nuestra carne no ha sido todavía redimida o no ha sido redimida. Que esta carne es nuestro aspecto humano y que todavía está siendo tentada con todo lo que hay en el mundo. Estos son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y también las vanaglorias de la vida. Debemos por eso, los hijos de Dios, debemos por eso tomarnos fuertes de la mano de Dios y resistir completamente al diablo. Y la Biblia dice que Él huirá de nosotros. Nosotros estamos en una lucha constante, hemos sido cambiados, Dios ha circuncidado la parte más profunda de nuestro ser, a nosotros los que somos hijos de Dios. Pero eso no significa que en esta vida ya nunca vamos a cometer ningún pecado, no, más bien tenemos que afirmarnos fuertes, cada día más de la mano de Dios y resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Por otra parte, cuando nosotros vemos el bautismo, que ahí también lo menciona, estoy hablando solamente de cosas o tratando de hablar solamente de cosas mencionadas en los versículos que estamos estudiando, esto con el fin de tocar el tema solamente en esa dirección. Cuando hablamos del bautismo como un rito necesario
y tal vez ustedes lo han escuchado alguna vez de alguien, como un rito necesario para la salvación, eso significa que nosotros estamos cayendo en el mismo error que acabamos de ver que estaban cayendo antes los judíos acerca de la circuncisión. ¿Por qué les digo esto? Es cierto, el bautismo simboliza la unión del creyente con Cristo. El bautismo sí simboliza la unión del creyente con Cristo. Solamente, quiero que nos quede claro, solamente es un símbolo y Dios nos manda a hacerlos. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos en obediencia a Cristo. Pero vuelvo y repito, es solamente un símbolo de la unión que nosotros tenemos con Cristo. Solamente un símbolo. Cuando nosotros verdaderamente somos bautizados, somos sumergidos, somos unidos con Cristo, ese acto solamente pasa el día en que usted recibe la salvación, el día en que usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Decir que el bautismo es un requisito exclusivo para la salvación es hacer a Jesucristo un mentiroso, pues que teniendo a un ladrón guindando en una cruz a la par de él, que no tenía tiempo para irse a bautizar, le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No es un requisito necesario. Sin embargo, nunca usted puede ir delante de Dios y decirle que yo le dije que usted no debe bautizarse, porque Dios nos manda que nos bauticemos y debemos bautizarnos en obediencia a Dios. Sin embargo, la unión verdadera de un creyente con Cristo no se da en el bautismo, aunque ahí se simboliza. Se da verdaderamente cuando Cristo viene y pone vida en nuestro ser, donde estábamos nosotros muertos. La salvación se da mediante la fe en el poder de Dios. Esas son palabras que estoy leyendo directamente de los versículos que estamos estudiando. Mediante la fe en el poder de Dios, ese poder mismo que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Ahí es verdaderamente donde recibimos nosotros esa unión. Esta verdadera unión del creyente con Cristo, vuelvo y repito, no se da cuando nos sumergimos en el agua, aunque esto es lo que simboliza el bautismo literalmente. Más bien se da cuando nuestra fe, o cuando ponemos nuestra fe en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahí es verdaderamente donde nosotros somos bautizados, que simboliza unidos verdaderamente con Cristo. Recordemos, nuestra salvación está completa en Cristo y no necesitamos, escuchen, no necesitamos ningún tipo de ritual de parte de hombres, que hombres impongan para obtenerla. Y cuando les digo esto, estoy tratando de que ustedes puedan abrir su mente. Estoy tratando de que todos podamos abrir nuestras mentes. Hoy en día, muchísimos hombres andan exponiendo cosas, filosofías de ellos mismos, diciendo: usted necesita ir a tal Peniel para ser salvo. Si usted todavía no ha pasado por el Peniel, todavía no es salvo. ¿Nunca han escuchado eso? O le dicen: si usted se muda con tal tipo de ropa, no es salvo. Para ser salvo hay que ponerse un tipo de ropa especial con enaguas que lleguen hasta los tobillos. Nunca te puedes. Todo eso son solamente rituales. Y usted ni yo necesitamos ninguno. Nuestra salvación está completa en Cristo y la podemos adquirir mediante la fe en Jesucristo. Mediante esa fe en Jesucristo. Aquellos que creemos que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, dice la Biblia que también vamos a ser resucitados un día con Él. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Punto. Punto y final. Jesucristo es la única manera que nosotros podemos obtener para llegar a la salvación. Y nada más. Lo demás son solo vanas palabrerías de hombres. Son solamente vanas palabrerías del hombre. Y un día nosotros vamos a ser responsables delante de Dios de lo que creamos o de lo que sigamos el día de hoy. Por eso la palabra nos llama a nosotros a escudriñar las Escrituras, a verdaderamente entender, para que nadie nos ande engañando con falsas filosofías de hombres. La salvación en Cristo
está completa y no necesitamos nada más para obtenerla. Nosotros también tenemos, cuando obtenemos la salvación, algo que es un completo perdón. Y es el punto que quiero que veamos ahora. Versículos 13 y 14. Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hace unos segundos atrás, vimos que en los versículos 11 y 12, Pablo afirma que nuestra salvación en Cristo está completa, que no requiere de ningún ritual religioso. En los versículos 13 y 14 que acabamos de leer, analizaremos que el punto clave es que nosotros en Cristo también obtenemos un perdón completo, que no requiere de obras. Oiga, que no requiere de obras por parte de ningún hombre. Escúchenme atentamente. Al igual que toda la humanidad pecadora, los colosenses estaban, como dice ahí, muertos en pecado antes de su salvación. Aclaro esto. Estaban muertos en pecado antes de su salvación, tiempo pasado. Una persona espiritualmente muerta, quiero verdaderamente su atención en este punto, porque quiero que entendamos esta doctrina claramente. Una persona espiritualmente muerta no puede responder a estímulos espirituales. De la misma manera que una persona físicamente muerta tampoco puede responder a estímulos físicos. ¿Me explico? Un muerto no va a responder si usted le hace cosquillas, ¿cierto? ¿Verdad? No se va a mover, ni siquiera se va a dar cuenta. No puede responder a ningún estímulo físico si esa persona está muerta físicamente. De la misma manera, una persona que está muerta espiritualmente nunca puede responder a ningún estímulo espiritual. Está muerta y no puede tener respuesta. Voy a tratar de que esto quede más claro. Estar muerto en el espíritu es estar tan bloqueado por el dominio del pecado que no es posible responder a Dios. Oiga, es estar tan bloqueado por el dominio del pecado que no es posible responder a Dios. Sigo aclarando. Todas las verdades bíblicas que encontramos, valga la redundancia, en la Biblia, no tendrán nunca sentido para una persona que se encuentre en este estado. ¿Estamos claros hasta acá? Todas las verdades bíblicas que encontramos, valga la redundancia, en la Biblia, nunca van a tener sentido para una persona que se encuentre en este estado. Alguien que está muerto en el pecado o muerto espiritualmente está dominado, escuchen, por el mundo, por la carne y por Satanás, y no tiene ni vida espiritual ni tampoco tiene vida eterna. Está completamente perdido. Esto nos va a dar un poquito más de luz al entender lo que significa verdaderamente el perdón de Dios. Al saber que una persona muerta espiritualmente nunca podría responder al llamado de Dios, nos damos cuenta de que nosotros en ningún momento pudimos hacer nada para alcanzar nuestra salvación. Dijimos que estaban muertos espiritualmente. Eso fue lo que acabamos de decir. Y Pablo también agrega que estaban muertos, dice, en la incircuncisión de vuestra carne. Oiga, en la incircuncisión de vuestra carne. En este caso se refiere a los gentiles, o sea, a nosotros, que no pertenecíamos a la circuncisión y por tanto estábamos completamente excluidos de la nación del pacto. En este caso se refiere a gentiles, o sea, a nosotros que por no pertenecer a la circuncisión estamos excluidos de la nación del pacto. Recuérdese que Colosenses era una nación o un pueblo de gentiles. Aunque habían judíos, también esta era mayormente de gentiles. Hay algo que me gusta muchísimo, y es que gracias a Dios, ahí Pablo no cerró este versículo. Estando excluidos, Pablo no cerró esto, y eso hubiese sido espantosamente horrible si ahí hubiéramos quedado nosotros en el punto de excluidos completamente.
sino que Dios siendo rico en misericordia. ¿Cuántos han escuchado eso? Pero Dios, siendo rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, Efesios 2:4. Añade Pablo una parte ahí para no dejarnos excluidos completamente. Dice, nos dio vida juntamente con Él. Oiga, a donde estábamos en la condición de muertos no hubo nada más y Dios dijo, les doy vida. El día que yo resucito, les doy vida a mis hijos juntamente con Él. Cuando yo leo esto me quedo pensando y yo digo, ¿y de dónde puedo yo decir que yo me merezco la salvación? ¿O de dónde puedo yo decir que yo hice algo para obtener la salvación? No hay nada, es imposible. Nadie, nunca podrá hacer nada para merecerse esta salvación tan grande de la que yo les estoy hablando el día de hoy. Podemos decir que quienes estábamos muertos en pecado, incluyámonos a nosotros, que no éramos parte del pacto, estamos completamente perdidos y fuimos hechos partícipes de la gracia de Dios. Fuimos hechos partícipes de la gracia de Dios. ¿Por qué? Yo no sé, solo Dios lo sabe, pero Él decidió, y como dijo Eduardo un día, de entre 7,000 o no sé cuántos millones de habitantes, escogerlo a usted y decir, a usted le voy a impartir mi gracia. Ese es una de las doctrinas más lindas que hay, saber que Dios nos amó a nosotros y entregó a su Hijo. Oiga, y no solo lo entregó, un día de esto yo estaba estudiando profundamente lo que Dios hizo en la cruz del Calvario y me di cuenta que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, murió por cada uno de nosotros, tomando la ira más grande de parte de Dios. Oiga, la ira de Dios se encendió sobre Jesucristo, porque Jesucristo se hizo legalmente culpable por cada uno de nosotros. Él tomó la responsabilidad del pecado, se la echó en sus hombros y la ira de Dios lo castigó hasta lo más sumo para que usted y yo el día de hoy podamos tener perdón. Dice que en 3 días de muerto Él descendió hasta lo más profundo del Seol. Él pagó en 3 días de muerte el castigo que usted tenía que pagar y que yo tenía que pagar eternamente en el infierno. Ese es al Dios al que yo le sirvo. Jesucristo me rescató y lo rescató a cada uno de ustedes desde la parte más profunda, de donde ya nadie podía dar nada, de donde ya nadie podía hacer nada. Ese Dios es un Dios que merece nuestra constante adoración por el resto de nuestra vida. Tiene que quedarnos muy claro que Dios fue quien tomó la iniciativa para rescatarnos, recordando que nosotros en nuestra condición muerta, otra vez les vuelvo a traer para que recuerden, no podríamos tomar en ningún momento la iniciativa, porque estábamos muertos. Eso lo enseña claramente la Biblia. De esa manera nuestras obras, quedan completamente excluidas de nuestra salvación. Y dice la Biblia, no es por obras para que nadie se gloríe. Solamente a través de la gracia de Dios es que el día de hoy usted y yo podemos gozar de esta salvación tan linda. Sabemos que nuestra salvación no vino a nosotros, o vino a nosotros solamente por medio de Jesucristo. Oiga, recibimos vida juntamente con Cristo por su gracia. Como resultado de esto, los creyentes hemos sido perdonados de todos los pecados, como dijo Pablo en el texto. Perdonados de todos los pecados. Eso es grande, eso tiene peso verdaderamente. El perdón ha sido completo. Al decir la palabra todos, se afirma esta realidad. Cuando estamos hablando de este perdón, estamos viendo y aclarando que el perdón ha sido completo. Esta realidad se afirma al decir todos. Eso es algo que debe llenar de gozo nuestros corazones y decir, como dijo el salmista en el Salmo 32:1, nosotros tenemos que recordar esto, bienaventurado aquel, dice, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Usted y yo el día de hoy, si somos hijos de Dios, somos bienaventurados, somos grandemente bendecidos, porque nuestras transgresiones han sido perdonadas y nuestros pecados han sido cubiertos por la sangre de Jesucristo. Eso llena mi vida de gozo. Yo espero que llene también la suya. Para finalizar ese versículo,
Pablo ilustra el perdón de Dios de la siguiente manera. Cuando Dios nos perdona, lo hace de esta manera. Oiga la ilustración que hace Pablo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esta es la ilustración como Pablo nos muestra la manera en la que Dios perdona todos nuestros pecados. Tratemos de entender un poco mejor esto. El acta de los decretos que había contra nosotros, que menciona Pablo en ese versículo, se refiere a la ley dada por Dios a través de Moisés, según Efesios 2:15. No lo vamos a leer, nada más le estoy diciendo, esta acta de los decretos se refiere a la ley mosaica, a la ley que Moisés nos presentó. Todas las personas, oiga, todas las personas son deudores ante Dios porque han infringido de alguna u otra manera esa ley de Dios. Y el que diga que no, yo creo que se está haciendo un mentiroso. Todas las personas, vuelvo a repetir, somos deudores delante de Dios porque de alguna u otra manera, en algún momento de nuestras vidas, hemos infringido o hemos fallado a la ley de Dios. Esta frase que dice que nos era contraria, significa que esta era suficiente, oiga, que esta ley era suficiente para condenarnos al juicio y al mismo infierno, porque nosotros le fallamos a Dios. Cuando dice que nos era contraria, significa que era suficiente para condenarnos a juicios y al infierno también. Porque está escrito, Gálatas 3:10, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por culpa de una transgresión solamente usted se hacía culpable por toda la ley. Si usted le falló a Dios, ya era culpable por toda la ley, pero Él tomó el peso, Él tomó el castigo que nosotros merecíamos. Cuando Pablo dice, quitándola de en medio, quiero que pongamos atención a esta parte. Utiliza una palabra en griego que bien difícil de pronunciar algunas veces, suena como exaleipo, que significa quitar frotando. Escuchen esto, significa quitar frotando. ¿Cuántos saben qué es un papiro? ¿O han escuchado alguna vez hablar de lo que fue o era un papiro? Bueno, un papiro era el material utilizado como papel en aquel tiempo, en la antigüedad, para escribir. Los escritos, por ejemplo, bíblicos, se escribían en papiro en aquel tiempo, en la antigüedad. Bueno, el papiro, eso es para que ustedes puedan entender un poquito este tema, este punto. El papiro o el material utilizado como papel para escribir en los tiempos antiguos era un material hecho a base de una planta llamada papiro, que crece a las orillas del río Nilo. Si alguien deseaba, ojo a esto, voy a explicarles rápidamente. Cuando se escribía en el papiro, el día de hoy nosotros escribimos con un lapicero en un papel y la tinta se impregna completamente en el papel. Inclusive, si usted le pasa el dedo al papel, no la puede sentir. Está completamente impregnada. En aquellos tiempos, cuando se escribía en el papiro, se escribía con una tinta especial que no se impregnaba, sino que solamente se pegaba, pero quedaba resaltada sobre el papel. Entonces, si alguien deseaba reutilizar ese papel, podía borrar la antigua escritura que tenía el papel solamente frotando. ¿Se acuerdan lo que les dije anteriormente que significaba? Significaba ese quitándolo de en medio, significaba quitar frotando. Eso es lo que significa la palabra originalmente ahí. Entonces, si alguien deseaba reutilizar el papel, podía borrar la antigua escritura frotándolo, o dicho a nuestra manera, raspando el papel, y entonces el papel quedaba limpio y podía ser verdaderamente o podía volver a ser utilizado. Eso se raspaba con, ahí dicen que con marfil, supuestamente marfil, algo así es lo que dice la historia, para borrar su contenido. Entonces este papel quedaba en blanco y listo para ser utilizado de nuevo. Oiga, Pablo dice aquí, y por eso les expliqué esto, Pablo dice aquí que Dios agarró y borró completamente, utilizando esa palabra que yo les mencioné en el griego, que significaba borrar frotando. Dios borró completamente el certificado o acta de deuda que usted y yo teníamos.
ante Dios. Jesucristo tomó y borró completamente ese certificado de deuda, esa acta de deuda que nosotros teníamos delante de Dios. Y después, tras de que hizo eso, fue y la clavó en la cruz del Calvario. Fue y la clavó en la cruz del Calvario, no quedando el más mínimo rastro en nuestra contra. No quedando el más mínimo rastro en nuestra contra. Nuestro perdón en ese momento fue completo. Fue un perdón completo. Él borró toda el acta que nos era contraria, la anuló y la borró completamente y después fue y la clavó en la cruz del Calvario. Eso hizo Jesucristo para perdonar completamente sus pecados. Eso es algo que a mí me llena mi vida de gozo y cada día de mi vida quiero servirle solamente a Él, porque ¿quién me hubiese podido librar de esta maldición? ¿Quién me hubiese podido librar? Yo estaba completamente condenado. ¿Quién hubiese podido librar a cada uno de ustedes? Solamente Jesucristo, a través de su gran amor, fue y borró y otorgó a nosotros salvación completa, perdón completo y también una victoria completa, que es el último punto que vamos a desarrollar rápidamente. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vuelvo a leer este versículo, es poderoso. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso quiere decir que la victoria para mí ya fue ganada por Jesucristo. Él los exhibió públicamente allá en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos victoria completa en Jesucristo. Despojando significa desnudando o desenmascarando. Dice a los principados y a las potestades, o sea, a ángeles caídos, Satanás y sus secuaces, Satanás y sus demonios. Los exhibió públicamente, no hay mucho que interpretar. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. La victoria de Cristo en la cruz despojó por completo a Satanás de todo su poder y de los planes demoníacos que tienen como fin detener la obra de Jesucristo, la obra redentora de Jesucristo hacia la humanidad. En ese momento Jesucristo venció esos poderes, esas artimañas que Él utiliza para detener la obra redentora de Jesucristo. Esto quiere decir que si nosotros el día de hoy vivimos en derrota de Satanás es porque queremos, porque Jesucristo ya venció por nosotros. Porque Jesucristo ya venció por nosotros y su victoria es completa. Los exhibió públicamente. Esto denota que no podemos nosotros ignorar esta realidad. Cuando Él dice que los exhibió públicamente, eso significa que Él quería que cada uno de los creyentes supiera el día de hoy que ya esa victoria había sido ganada, o que ya esa derrota había sido decretada por Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Sabes qué? Jesucristo el día de hoy te está recordando, te está refrescando la mente y te está diciendo públicamente los exhibí, los derroté, para que usted el día de hoy pueda apropiarse de esa verdad y tenerla viva dentro de su ser y saber que cuando venga un ataque del enemigo usted le puede decir y reírsele en la cara y decirle, ¿sabe qué? Usted es un derrotado y yo soy un victorioso, porque mi Cristo a usted lo derrotó en la cruz del Calvario. Y mi victoria es completa. Y mi victoria es completa. Oigan, nuestra victoria está completa en Cristo. Completa. Aunque debemos luchar, no podemos ignorar esto. Nosotros debemos luchar contra las fuerzas del mal. Estas nunca, escuche, hijo de Dios, estas nunca te podrán vencer. Nunca te podrán vencer si eres un verdadero hijo de Dios. Las fuerzas del mal nunca te podrán vencer si eres un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo derrotó a los principados y a las potestades en la cruz del Calvario. Y nosotros compartimos esa victoria el día de hoy en Cristo. Eso lo hemos estado viendo en el estudio de liberación que estamos viendo en la madrugada. Cristo, el Señor de todo, fue crucificado,
pero no se quedó ahí crucificado ni tampoco en el sepulcro. Él también resucitó y reina hoy sobre todo el universo. Estar unido a Él es tener victoria completa sobre el dominio de Satanás. Si usted es un hijo de Dios, cuando yo digo estar unido a Él el día de hoy, estoy hablándole a usted. Si usted es un hijo de Dios, el día de hoy usted puede tener segura y para siempre segura su victoria en Cristo Jesús. El día de hoy usted puede tener su victoria segura en Cristo Jesús. La muerte de Cristo nos concede transformación, o sea, pasamos de muerte a vida. Nos aseguramos una salvación completa, una victoria completa, un perdón completo. Todo lo antes visto, lo que acabamos de pasar, los 3 puntos que acabamos de ver, todo lo antes visto resulta, y vuelvo a repetir, en una salvación completa, en un perdón completo y en una victoria completa. ¿Quiénes de ustedes el día de hoy pueden disfrutar junto conmigo de esa salvación, de ese perdón y de esa victoria? ¿Saben qué? Si el enemigo te ha estado engañando, que no eres verdaderamente un hijo de Dios, eso es lo que él quiere. ¿Sabe qué? Él no quiere que usted lleve a cabo el ministerio, la obra que Dios le ha encomendado. Él quiere engañarlo. Dice que inclusive va a engañar, dice la Biblia, si le fuera posible, incluso a los elegidos. Él quiere engañarte a toda costa. Pero si en usted permanece la verdad de que ya ese enemigo fue derrotado, de que usted tiene una salvación completa, que no necesita nada más, que el perdón de Dios abarcó para todos sus pecados, usted va a vivir una vida victoriosa. Eso es lo que el día de hoy Dios quiere recordarnos a nosotros, que nosotros estamos completos. Nosotros estamos completos en Él, completos completamente. Valga la redundancia, sonó bastante parecido, pero es una realidad, hermanos. Con estos 4 versículos, el apóstol Pablo nos reafirma a nosotros, nos recuerda esa posición que nosotros tenemos en Cristo. Y yo el día de hoy me siento muy feliz de poder compartir con ustedes esto. Y quiero pedirle a cada uno de ustedes que nos pongamos de pie y que le agradezcamos verdaderamente, que le agradezcamos verdaderamente a Jesucristo por esa obra tan maravillosa que Él hizo en cada uno de nosotros. ¿Sabe qué? Si usted todavía no es un hijo de Dios, si usted todavía no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, el día de hoy Dios le está hablando a usted completamente. Él quiere que usted pueda disfrutar de esa salvación completa, de ese perdón completo. Él está dispuesto, está deseando perdonarte. Él quiere ver que usted disponga su corazón. Hoy puede ser el día suyo. Hoy puede ser el día suyo y podrías disfrutar de esa victoria siempre en Cristo Jesús. ¿Saben qué? Esa victoria no significa que todo va a ser color de rosas. Esa victoria no significa que su vida cristiana va a ser de color de rosas y que todo va a ser fácil y que vamos a poder vivir tranquilos. No, porque en el momento que llegas a ser un hijo de Dios, te haces enemigo inmediatamente de Satanás y él va a atormentarte. Pero te aseguro una cosa, Cristo ya lo venció completamente y hoy nosotros tenemos una victoria absoluta y para siempre en Cristo Jesús. Dios, muchísimas gracias, poderoso, por enviar a tu Hijo un día a morir por cada uno de nosotros, por darnos este perdón maravilloso y esta salvación que no podríamos obtener de ninguna otra manera. Que no hay nada más que tu absoluta gracia, Dios, que nos alcanzó a nosotros. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias por tu perdón, por la victoria que compartimos en ti, por esta salvación tan maravillosa. Yo te pido que bendigas grandemente a cada uno de mis hermanos, Dios. Que esta palabra se afirme y se arraigue fuerte en sus vidas y que nosotros cada día podamos disfrutar de esa salvación poderosa que incluye perdón y victoria. Siempre, en todo momento, que cuando vengan los ataques del enemigo, nosotros podamos levantar nuestra mano y decirle, detente ahí, porque mi victoria en Jesucristo ya fue ganada en la cruz del Calvario. Y el día de hoy, nada ni nadie me podrá arrebatar de su mano. Gracias, poderoso Jesús, porque eres un Dios bueno, un Dios justo, un Dios santo, y has cuidado siempre de nosotros, y lo sigues haciendo en todo momento.
Bendice grandemente la vida de cada uno de los miembros de esta iglesia, Dios, en todas partes donde quiera que ellos estén. Dios, que esta verdad pueda llegar a sus vidas en algún momento, que ellos puedan vivir su vida cristiana disfrutando de esta victoria que tú nos has dado. En el nombre poderoso de Jesucristo es que oramos. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos.